el máximo nivel de formación que se no fuera. Eso por parte de la pública. Por la parte de la I+D, yo en eso de I+D también voy a hacer un poquito. La I+D hasta ahora ha sido una fachada para montar chiringuitos. La idea ha sido repartir café para todos. Y auspiciar auténticos disparates, como yo me acuerdo del programa electoral pasado, de oír de formar a 13.000 gestores de la I+D. ¿Pero para qué queremos 13.000 gestores de la I+D? 13.000 gestores. Claro, sí, para asesorar y llevar I+D a las empresas. Vamos a ver, ¿qué I+D requiere una zapatería, por Dios? Es decir, realmente perdemos la perspectiva. Es decir, cogemos la palabra I+D, asociamos I+D competitiva, pues si le damos a todas las pymes canarias I+D, pues somos competitivas. Bajemos, es decir, por eso yo hablo de machangada 2.0, porque en torno a todo esto se ha creado una burbuja. En realidad, esto es una burbuja. Y perdemos la perspectiva completamente. Es decir, es tirar dinero público, en el caso de Canarias ha sido los bonos tecnológicos, millones de euros para que una zapatería tenga una página web. Millones de euros repartidos, es decir, café para todos, eso sí, es un voto, pero no sirve para nada, no permite realmente desarrollar. Y bueno, en el último, yo participé, se ha hablado aquí del REF, en el anterior, indirectamente participé, porque además coincidió porque me plantearon un viaje precisamente a Silicon Valley, y era, digamos, para activar empresas de base tecnológica y presentarnos allí en Mountain View, de que nos vieran en Estados Unidos. Y nada, en ese viaje estaba Marisa Tesdor, de Consejera de Industria, estaba Jorge Rodríguez, viceconsejero, y realmente había, vamos, todos estamos, Marisa al frente, guiando de que había que cambiar aspectos del REF, sobre todo para favorecer el desarrollo de empresas de base tecnológica. Y yo personalmente la aprecio mucho, me sumé a la iniciativa y a Jorge y a toda la gente que estaba alrededor del proyecto. Estaba Gerardo Morales, que ahora es el director de Sodecam, llevando la oficina de San Antonio de Texas. Y nada, vamos a este evento. Y la idea era eso, lograr generar la capacidad de que en aquel momento me parece que eran 5.000 millones de euros pendientes de materializar de RIC de años anteriores, llegaron a empresas de base tecnológica. Y por eso se montó todo este tiempo. Había unas dificultades importantes y era el concepto de activos intangibles. Cuando me llega el primer borrador del REF, me acuerdo que era en septiembre de 2006, y veo, sí, que se puede invertir en activos intangibles, pero solo se pueden reproducir y distribuir en Canarias. Y digo, pero vamos a ver, si hago un producto software, o hago un videojuego, o hago una película en el sector audiovisual, me dice que solo puedo vender en Canarias, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué disparate? Pero es que tenía la mentalidad, y ahí lo entiendo yo, y lo que he comentado varias veces, el capitalismo belillo piensa que en esto como un piso, y claro, tiene que estar radicado en Canarias. Disparate. En ese momento me dicen, además coincide que estamos allí, y yo tengo un amigo que trabaja en Industrial Light and Magic, en la empresa de George Lucas. Y también aprovechamos para verlo, además, yo como soy muy friki, pues a ver a R2D2 y a todos los personajes de la Guerra de las Galaxias y sacarme fotos con ellos. Y con Asier, después fuimos a comer allí a Japantown, y Gerardo Morales me comenta, Antonio, ¿por qué tú, que tú tienes iniciativa y ya tienes una cierta reputación, con Asier no montas una empresa de videojuegos en Canarias? Gerardo, mira, yo no tengo tiempo, tengo que Canarias para meterme en un feo de esto. Si quieren pueden buscarlo en internet, Asier Arnaez Laviña, es vasco. Yo le firmé para que le dieran la green card. Él tiene premios por Transformers 2 y Avatar. En su currículum, pueden ver su currículum, en sus trabajos en Avatar y en Transformers, en varias películas, en Star Trek, todos los efectos especiales, Industrial Light and Magic, es decir, la compañía de efectos especiales más importante del mundo. Montar una empresa de videojuegos, como un tío como Asier, como David, otro paisano que está trabajando allí en Los Ángeles, es decir, era montar un equipo para hacer una producción de un videojuego que costaba 5 millones de euros. Y era traer inversión de la RIC a ese proyecto, hacerlo como un proyecto tractor, un proyecto de referencia.
pues me gasté 60.000 euros en lanzar la empresa y todos los elementos asociados a montar una primera preproducción con banda sonora, etcétera. Lo presentamos en el Auditorio de Tenerife y claro, por eso lo llamo capitalismo velilla. Es que esto es imposible venderlo. Y eso es lo que fallamos. Es decir, la RIC ahora mismo tal cual está diseñada, es imposible que el dinero, porque donde está el dinero ahora mismo, ahora ya no tanto porque sabemos cómo está el sector de la construcción, donde está el dinero en aquel momento era la construcción, y esa gente es imposible que invierta en una empresa tecnológica. Además yo me acuerdo que tenía convencional y yo se pensaba que el dinero era suyo, es dinero que han detraído de sus beneficios no distribuidos y no, ¿cómo ya gastan? Y ahí, claro, hubo un enfrentamiento entre, en aquel momento estaba de consejero, no me acuerdo el nombre, de Gran Canaria, de Economía y Hacienda, Mauricio. Y hubo un enfrentamiento en industria que quería potenciar esto y, claro, yo le decía, mira, anime, pongan barreras e incentivos para que el dinero venga a nuestras empresas, no porque fuera mi proyecto, porque es que ustedes me han pedido que monte este proyecto. Yo no quería montar esto. Vosotros me habéis pedido. Ahora, digamos, crear barreras para obligar a que el dinero llegue y que no se siga dedicando a comprar Porsche Cayenne y pisos en el sur. Todos saben lo que pasó. ¿Sí? Yo perdí el dinero, la empresa la cerramos, pero bueno, de eso se aprende también. Bueno, yo no sé si me he extendido mucho. Vamos a intentar ir acabando ya con las conclusiones. Bueno, estamos comenzando la tercera revolución industrial. Es una visión personal, yo creo que hay gente que no lo ve así. Yo estoy convencido que dentro de unos años lo veremos en perspectiva y realmente veremos que estamos en una época de cambios importantes. Y uno de los recursos clave que entretejen con inteligencia el tejido de dicha revolución es el software. El software es esa capacidad de inteligencia, de dotar de inteligencia a esta revolución. La ingeniería que define su construcción es muy nueva. Si nosotros, ingenieros de software, somos realmente yo creo que somos artesanos más que ingenieros todavía nos queda que aprender mucho. Pero ahora cuando entiendo que tenemos tanto la tecnología, ahora mismo estamos en el conocimiento a nivel de investigación, tenemos tecnología y modelos industriales para convertirlo en ingeniería de verdad. ¿Por qué digo esto? Y voy a contar hasta donde me permite mi acuerdo de confidencialidad. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacemos líneas de producción automatizadas para el sector financiero. Es decir, que desde que un analista de procesos pinta el proceso de negocio, hay trazabilidad hasta el código que se está ejecutando en una máquina remota. Esto es un concepto que viene de los años 90, que se llama la Enterprise Architecture, la arquitectura empresa, que sonará, que el problema que tenía es que hasta ahora ha sido mera documentación. Era simplemente procesos, trazabilidad entre esos procesos y aplicaciones y... Ojo, ahora hemos llegado a esa capacidad. ¿Por qué? Porque el problema es que no había en aquel momento pues, la capacidad de tratar modelos grandes. Pero con las técnicas que se han mencionado, que están ahora tan en boga como el Big Data, pues ahora hablamos de Big Models. Si estamos hablando de con técnicas de grafo, estamos tratando con modelos inmensos. Un dato que sí puedo dar, el Grupo Santander con todos sus bancos, el sistema core de ese banco, es el núcleo bancario, es el sistema Partenón y son 1.000 millones de líneas de código core. 1.000 millones. IBAN, que es Ingeniería del Software Bancario, la empresa dentro del grupo que es la responsable de eso, emplea ahora mismo a 5.000 personas y contrata factorías por todo el mundo. Ellos tienen la trazabilidad en cuanto a todos los activos. Incluso cuando se escribe un programa en una factoría de China, por ejemplo, entra por la churrera, como la llamo yo, y eso lo convierte en modelo y analizan patrones, por ejemplo, patrones malignos dentro del código. Por eso dije yo que de las 5 primeras del IBEX 35 están otros niveles. También es verdad, y por eso pongo en el énfasis, que eso
no solo por el dinero que nos permite ganar la empresa, sino el reto tecnológico que ha supuesto nosotros. Nosotros hemos avanzado más en estos 3 últimos años, ya 4, trabajando con el Santander, que todos los desarrollos y todos los proyectos I+D, Plan Avanza que teníamos. ¿Por qué? Porque nos inventamos los requisitos. Aquí nos estamos planteando con requisitos y retos tecnológicos de primera línea. Y ese esfuerzo es realmente donde nos estamos capacitando para competir. Ese es el fallo que entiendo yo que han tenido las administraciones públicas. El no crear esos modelos donde en lugar, lo que ocurrió en Silicon Valley, es decir, exigir unos niveles que no sean para el producto de software que después no usa nadie. Es decir, yo si pusiera datos aquí de cuánto dinero se han gastado las administraciones públicas en desarrollo de software y que sea tirado a la basura, es que no acabábamos. Pues eso es lo que determina el cambio. Bueno, y para acabar y en positivo, la lejanía y la pequeña escala canaria puede ser una oportunidad para ofrecer un modelo viable de industrialización. Es decir, aquí podemos intentar reproducir ese modelo, reforzando nuestra fortaleza y paliando las debilidades. Y de hecho, a varias instituciones le he puesto a disposición mis conexiones, tanto a nivel nacional e internacional, para apoyar una industrialización del sector. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora como ya es costumbre en la económica, pues abrimos un turno de preguntas a quien quiera hacer, pero yo antes, si me permiten, solo un comentario. Uno de los motivos por los cuales los economistas creemos, ya sé que hablas mal de nosotros, pero bueno, tenemos fe en el sector tecnológico en Canarias, es porque hay un elemento fundamental en cuanto a los procesos productivos en Canarias para ser competitivos, y es el coste de transporte. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el coste de transporte de una producción de un software? Casi cero. ¿Y eso qué significa? Que desde el punto de vista competitivo, la lejanía ha desaparecido en Canarias, en ese proceso productivo. Yo no sé si me estoy explicando, me estoy enrollando. Es decir, uno de los problemas que tenemos en Canarias para poder competir en cualquier proceso productivo es los costes de transporte, como la producción de software. Prácticamente no tiene coste de transporte más que darle una tecla, bueno, algunas cuantas teclas más. Eso es por lo que desde hace tiempo estamos planteando la necesidad de las nuevas tecnologías como nueva alternativa real competitiva que se puede desarrollar en Canarias. Hay otras, ¿no? También estamos planteando lo que es la biomedicina, es decir, pero todas giran en torno a esa idea central, y es que los costes de transporte sean los más bajos posibles, que es lo que nos va a permitir competir en los nuevos procesos productivos. Es que no me podía contener. No, y verdad que me fue no me podía contener sin eso. Lo digo porque quizás hay un cierto mensaje un poco derrotista, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que hay que ser esperanzador, ¿no? Bueno, yo no quería ocuparles más. Si quieren hacer alguna pregunta o... Sí, empezamos por... Bueno, mire, a mí me gustaría en primer lugar preguntar, pienso yo que algo no está funcionando bien en un país como este nuestro, donde la importancia se le da a aquel que piensa con los pies. Cuando hablamos de fútbol, la mayor industria que tiene este país, y vemos de que se está rifando quién debe lo que le interesa, por supuesto, al ciudadano común y corriente,
cuando uno camina por la laguna y ve, revisando los contenedores de basura, a muchos ciudadanos que ayer fueron trabajadores y hoy no tienen trabajo. Se está rifando quién va a crear puestos de trabajo. La banca, la política, digamos el país, ¿ya? ¿Quiénes son los que lo van a crear? Después, por ejemplo, las altas tecnologías, ¿sí? Son maravillosas, pero no se estará mucho ya utilizando las tecnologías, aprovechándose quienes piensan, los que están allá arriba, los que piensan más en el sentido de hacernos un poco esclavos, no en mi caso, pero cuando uno se sube en el tranvía y ve a lo largo de todo el tranvía, todo el mundo conectado con los aparatos esos, más que nada con jueguitos, historias de esas que nada le va a dar de cultura, me imagino que se está aprovechando la tecnología de todos esos ciudadanos. Y después usted había dicho época de cambio. ¿Época de cambio de qué? De conformismo, de que aquellos, por ejemplo, que no vemos, digamos, la posibilidad de un trabajo que debe ser bastante duro para un joven llegar en la noche y posar la cabeza en la almohada y que comienza a darle vueltas y que no tenga mañana un trabajo, debe ser bastante duro. ¿Quiénes son los llamados a crear? ¿Qué está fallando aquí? Los políticos, la banca. Trabajé 11 años en un banco de la organización del Kerry Lionel y le voy a decir, no estaba todavía informatizado cuando trabajé, fue en América. Y en realidad quienes menos pagan impuestos son la banca. Aquel que le descuentan por una nómina, ese es el mayor esclavo de pagar impuestos. Nada más, lo mío son reflexiones, no se preocupe. No, bueno, yo simplemente yo creo que llamadas en el empleo, aquí esto es más un compromiso social en general, es decir, no es una responsabilidad de único ni de políticos. Nosotros, yo siento que en cierta medida puedo parecer un poco pesimista, pero a mí me gusta ir con ese mensaje pesimista para que pongamos los pies en la tierra y que tenemos el impulso para querer cambiar. Realmente yo, poniendo un ejemplo, aquí en Canarias muchas veces yo comentando al respecto de la generación de empleo, hay una realidad, es decir, de los 300.000 parados que hay, un alto porcentaje de personas sin cualificar. Pues uno de los elementos que además se comentó en el propio programa de Coalición Canaria era, oye, ¿por qué no reactivamos la agricultura de medianía? Mucha gente venía de medianía. La pesca. Y estamos con un REA, que yo todavía me tengo que explicar realmente cómo se aplica porque no entiendo los costes que tenemos. Entonces, pues activemos eso, porque además sería otro, hablaba de la complementariedad con el turismo, pues si tenemos nuestros paisajes, nuestra medianía bonita, pues haría que el turismo fuera más atractivo en nuestro territorio. Simplemente, pero vamos, valorar quién tiene que generar el empleo, ahora mismo yo creo que la responsabilidad es de todos. Y muchas veces también, yo con los jóvenes tengo otro discurso, o con los muy jóvenes, y es crearles ilusión. Es importante. Sí, buenas noches. En relación a la factoría de innovación turística que se inaugurada en estos días, ¿está proyectada como una factoría de ingeniería de software o está proyectada como otro segmento más, otro más de lo mismo? ¿Hay alguna perspectiva de que efectivamente empiece por allí, ya que estamos hablando de turismo y de posibilidades de innovación, evidentemente? Gracias. Bueno, yo la verdad es que no desconozco, sí, lo que conozco de ese proyecto lo conozco por los medios de comunicación. A ver, nosotros, por ejemplo, pero otra parte de la empresa, nosotros tenemos una empresa que se llama Tecnotrip, en la que somos, y que hemos generado también un producto que se llama Cloud Analyzer, que está disponible en la web, y trabajamos también desarrollamos productos y tecnologías para el sector turismo, concretamente para la cadena Meliá, el cliente nuestro. Pero vamos, es un área de la empresa que no llevo yo. Pero vamos, aquí en Canarias no existe, lo que es la factoría de software no hay. Si hubo una iniciativa, que además en la que participé yo y profesores de la Universidad de La Laguna, como José Luis Roda, que era crear un centro tecnológico del software. Yo planteaba en aquel momento de tender un puente entre lo que es la universidad y el sector empresarial. Y a través de una fundación que
con proyección a convertirse en un centro tecnológico, generar ese germen. Eso tuvo una serie de problemas, no prosperó, pero incluso hace recientemente un debate, Carlos Alonso me tendió un cable al respecto, dice, y Antonio recuerda el proyecto, pues espero que ahora que está ocupando la presidencia del Cabildo, pues retome la iniciativa y lleguemos a tener un centro tecnológico del software, pues eso sí sería importante, porque primero, sería el punto donde atraeríamos investigadores. Yo he comentado de ayudar, yo tengo amigos conocidos, ahora mismo voy a citar uno, Ed Willing, el responsable de 2 estándares de software, el Object Control Language y Qt, Query Video Transform, 2 estándares de OMG, del Object Management Group. Pues Ed se ha ido de Talent Research, le gusta vivir bien, le gusta la calidad de vida, le gusta un buen vino, y yo estoy convencido que a Ed lo convenzo para hacer una estancia aquí o estarse varios años trabajando aquí en Canadá. Eso es lo que tenemos que lograr. Solo aclarar una cosita. La factoría de innovación turística que acaban de plantear probablemente esté presente aquí en febrero, dentro de esta jornada. Todavía no está claro porque dentro del sector turístico tenemos la duda si vendrá la factoría de innovación turística precisamente o si vendrá el propio presidente de Azotea. O sea, pero o sea, que igual tenemos la sorpresa de tenerlo aquí. De todos modos, sí, le anticipo, la factoría de innovación turística es el resultado de la intervención de varias entidades y con subvención de la Unión Europea y demás, como se ha creado. Hola, buenas noches. Mi pregunta es muy simple y muy sencilla y viene dada por una diferencia con unos compañeros de ingeniería. ¿El software es patentable? Uy, sí, la verdad que me voy a poner un aprieto. Además, porque yo estoy entre los afectados de la gente de software libre, porque nosotros tenemos una patente trámite de software, una PCT. El software es patentable en determinados contextos. Es decir, el contexto básicamente a nivel de la Unión Europea, de la Oficina de Patentes de Holanda, es que tenga un efecto físico mensurable, es decir, que realmente sea un elemento adicional a un dispositivo. ¿Qué ocurre? Que nosotros, por ejemplo, en el mercado hay una tecnología que se llama slicing, que es launcheado para los programas de software, que la tenía una empresa americana y en Estados Unidos lo tiene patentado. Si nosotros, que tenemos visión global, queremos protegernos, realmente nosotros rodeamos el algoritmo de Grammatech, uno de los investigadores que trabaja conmigo. Además, Miguel de Vega, hijo del catedrático Mauro de Vega, de la Universidad de Laguna. Y un talento. Ahora mismo no está en mi equipo porque he montado una startup, pero Miguel, por ejemplo, tiene 20 patentes en su haber. Es decir, es un crack. Su hermana también es de Vega en tecnología cuántica. Así que, pues tuvimos que rodearnos, tuvimos que abordar el problema porque íbamos a competir con esa empresa. Francamente, yo no soy partidario de la patentabilidad del software, estoy partidario de los derechos de autor de la propiedad intelectual, pero entiendo que se me ocurre una idea y que yo describa el algoritmo en un papel no es un elemento. Eso era válido precisamente en la segunda revolución industrial, cuando el coste de la investigación científica para desarrollar nuevas tecnologías era muy importante. Pero hoy en día un software, un algoritmo desarrolla alguien en su casa con el portátil. Entonces yo creo que eso frena la innovación. Antonio, llegamos un poquito tarde, igual he cogido solo al final de la reflexión, muy sugerente, por cierto, y nada, me resulta muy sugerente, ¿no? Las nuevas cuestiones que has comentado, ¿no? Esta tercera revolución industrial de Rifkin, ¿no? Donde parece que hace falta más talento que cemento, ¿no? Y un poco también ha sido crítico, ¿no? Con algunas de las políticas públicas que no han ido precisamente en esa línea, ¿no? Sino más bien por la infraestructura, que no es lo importante, como tú decías, sino las personas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo justamente voy a hacer una reflexión con un compañero de la universidad en relación con el concepto de las aulas de informática, ¿no? Me acuerdo que vivimos una época de que había que hacer aulas de informática, ¿no?
y esto se ha demostrado que, bueno, que es inútil, ¿no? Si lo que hay que hacer es llevar la conectividad y la informática a las aulas, ¿no? No hacer la informática, sino llevar la informática a las aulas, ¿no? Y que además llevemos cada uno por nuestro dispositivo, el que nos venga bien y haya conectividad en todos lados, etc., ¿no? Entonces, un poco en este sentido, digamos, ampliando el foco, ¿no?, de la aula universitaria al territorio, me planteo si no puede estar pasando un poco lo mismo, ¿no? Si no podemos estar generando eso, pues grandes bloques de cemento con factorías, ¿no? Una factoría allí para allí generar innovación y lo que habría que hacer es justamente que la innovación, promover que la innovación ocurriera en todas partes, ¿no? Y que la gente, ¿no?, nos agrupáramos de manera espontánea en función de actividades, de conectividades, etcétera, y no crear esos polos, ¿no?, que yo creo que es de la antigua revolución, no de esta, ¿no? Sí. Entonces, ¿a dónde quiero ir con toda esta reflexión? No sé muy bien a dónde quiero ir, sino que te quiero un poco, digamos, poner el toro en faena para que tú a partir de ahí pues me comentes qué opinas, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Sí, no, es que además es muy pertinente el planteamiento, sí, lo ha clavado. No, la realidad es que cuando hablamos de factoría, lo que pasa es que desde el punto de vista técnico no era el contexto ni el lugar para desarrollarlo, pero precisamente el planteamiento de este nuevo modelo de software product line es precisamente que no hay una infraestructura física para hacerlo. Realmente, además, a tenor de lo que comentaste del transporte aquí no es necesario concentrar un edificio un montón de gente. Si las empresas pueden ser un piso, una persona que tiene un activo que se ensambla a través de un plan de producción con otro activo y todo eso genera un producto que además el producto llega al destinatario también de forma directa y automatizada. Sí, eso que hasta hace unos pocos años era imposible, ahora mismo tenemos la tecnología y las capacidades para poder llevarlo a cabo. ¿Qué ocurre? Que yo lo he intentado trasladar incluso a nuestro propio sector. Y es que para hacer una industrialización no tenemos que seguir pensando en el modelo anterior, si contratos públicos o no. Si las empresas yo conozco empresas que se usaban muy mucho de tecnología sanitaria, desarrollo de historia clínica, empresas que han desarrollado aplicaciones de transporte para Vinter, empresas que han desarrollado aplicaciones de gestión comercial. Si nosotros fuéramos capaces de convertir esos activos en componentes ensamblables en un modelo de producción de ese tipo, era la suma de valores, es decir, es volver al modelo, es el modelo tradicional de industria, pero aportando ahora la capacidad de que el producto final es un intangible. Y eso técnicamente ahora mismo es viable. Perdón, es que no me puedo resistir, es decir, es que hay casos emblemáticos, es decir, personas que viven en Tenerife que trabajan para empresas en Holanda, es decir, concretamente en la zona de Icó, etc. Un señor que vivía allí, vino para acá, le gustó esto y dice, oiga, que yo vengo a vivir aquí, desde aquí trabajo allá. Sí, Robert Long. Exactamente. Eso es real. Bueno, sí. Mire, solo se me quedó en el tintero, los economistas venden sus ideas. Los economistas venden sus ideas, puesto que estamos en una sociedad donde todo se vende y todo se compra. Sí, bueno, al final el conocimiento es un activo y tiene un valor, evidentemente. Si yo tengo un conocimiento y hay alguien que tiene un valor y hay alguien que está dispuesto a pagar por él, pues evidentemente, de hecho, nuestra sociedad se basa en eso, así que si no funcionaríamos como estamos funcionando. Sí, antes, cuando vivíamos en una cueva, pues no existía, si nos ibas a cazar y con lo que cazabas el día te daba a subsistir. Desde el momento surge la agricultura, pues ya empieza a haber un exceso de producción que alguien quiere y está dispuesto a pagar por él. Solamente quería preguntarle a don Antonio, muy interesante la conferencia. Como ha dicho que la tercera revolución industrial sería el desarrollo del software, el desarrollo también de la industria
industria renovable y las telecomunicaciones, si su empresa de software ha tenido algún acercamiento o algún cliente con alguna empresa de renovables canarias o de la península o de otro lugar, si es posible que haya un acercamiento, una interacción o un trabajo en conjunto, que salga un producto conjunto aquí en Canarias de ese tipo de... Sí, ese ámbito del software, de hecho yo estuve muy interesado a mediados de la década pasada, sobre el 2004, tuve contacto con empresas alemanas de automoción. Ese contexto del software, el software bebido en tiempo real que se utiliza para la gestión de esos dispositivos, lo veía porque además es un software que es el más industrializable de todo. Es decir, el software, al final cuando hablamos de eso, de sistemas de control, son sensores, detectores que una máquina de todo detecta un cambio y procesa, hace determinado procesamiento. Ese ahora mismo es el software más fácil y el más industrializable. De hecho, el grado de industrialización que estamos hablando lo tienen la industria del software de renovables, de automoción, de aeroespacial, es donde está realmente ahora mismo todas las prácticas estas desarrolladas. Nosotros hasta ahora, ¿pero por qué? Porque hasta ahora está el ITER y ha hecho sus cosas, tiene sus cositas en cada y no había necesidad, tampoco el ITER ha hecho de desarrollar tecnología, sino si hubiera alguien que, por supuesto nosotros, de hecho la empresa esta turística, ¿cómo surgió? Pues unos empresarios tenían una idea de una tecnología pero no tenían la capacidad. No hablaban y creamos una empresa que se llama Techmotrip, que es parte de Hotel Canarias, parte de Destino, que es esta empresa que tenía el conocimiento, los de Tunis Revolution, Joel Estadella, el William, y creamos una empresa. Es decir, ese escenario, es que este es el escenario de colaboración que se puede plantear. Hola, buenas noches. Más bien es una reflexión, has hablado de Big Data y un poco es una apuesta de futuro, digamos que es un campo a nivel económico y a nivel de inversión empresarial que todos conocemos. Y quería comentar que yo creo que ahí hay una oportunidad en el sector turístico de aplicar muchas otras tecnologías del software y muchísimas otras en la fusión de toda la información de usuarios y Big Data que se lleva años acumulando y que la tenemos, ¿sabes? Que es un activo que está ahí y que realmente no creo que hay muchísimo potencial oculto como un iceberg del que solo se ve la punta y en muchos casos ni eso. Entonces me gustaría saber tu opinión al respecto y tu reflexión en el caso particular aquí en Canarias y vinculado también a la factoría de innovación turística. Creo que ahí hay un reto. Y por otro lado, yo vengo un poco del mundo de las tecnologías y de la innovación, viendo ayer en el Rifkin y la tercera revolución industrial, porque estoy vinculada a la red mundial de Fab Labs, de laboratorio de fabricación digital, y llevo la iniciativa aquí en Canarias. Entonces, dentro de la red en la que estamos colaborando, tenemos algunos proyectos, por ejemplo, el proyecto de Smart Citizen, no sé si lo conocen. Sí. Y creo que otro tipo de producto que en FabLab queremos promover iniciativas de ese tipo, colaborar con instituciones y empresas a futuro, porque se puede fusionar ese tipo de iniciativas también con el sector turístico en las islas y con el talento que contamos, ¿no? Un poco una reflexión. Vamos, hay dos temas, pero voy a empezar por el primero. ¿Sí? No me quiero enrollar, pero... No, sí, te entiendo perfectamente, porque además el tema del análisis de series temporales es un tema que vengo diciendo hace un montón de tiempo. Uno de los trabajos que hemos hecho nosotros, por ejemplo, es utilizar series temporales para hacer predicciones. Es decir, series temporales, bueno, un ejemplo. Es decir, cómo pensamos que se decide cuánto dinero tengo que llevar a una oficina o a un cajero para minimizar los desplazamientos de Prosegur, que es la compañía que lleva, y al mismo tiempo no dejar sin fondo esa oficina, pues con una serie temporal donde maneja variables cíclicas, variables estacionales, incluso variables aleatorias. Estamos ahora mismo en este tema, estamos trabajando con redes neuronales para, digamos, dotar de inteligencia a este tipo de análisis de Big Data, que es el contexto que estamos mencionando.
Vamos, es que creo que aquí hay testigos que vengo diciendo que eso es un activo que hay que ofrecer ahora mismo para dotar de competitividad a nuestro sector turismo. Aprovechar toda esa información que a través del ISTAC, de cabildos, etcétera, se ha ido recopilando y que tiene un valor, pero si se le sabe dar el foco preciso. Y lo otro que estaba comentando, vamos, es que de estos temas, Smart City, esto creo que ahora mismo, y ya es entrar en positivo, sé que me consta que hay iniciativas públicas para potenciar todos estos temas, porque ya hemos llegado a un punto que no tenemos que mirar hacia ahí, hacernos más competitivos en esa línea, y ya ese concepto de dotar de inteligencia al territorio, trasladarlo a aportar valor también al turismo, ¿sí? Que no es solo sea el valor endógeno, sino el valor exógeno, ¿sí? Que esa inteligencia se preste hacia el exterior. Mira, Antonio, yo quería saber si tú crees que, por ejemplo, Santa Cruz sería rentable siendo una Smart City, porque hace unos años vino a Trascrea me imagino, compañero tuyo de IBM, y lo estaba planteando, y entonces a mí me ha quedado eso como... Y luego también hay otro concepto, aparte del Bill Gates, es que estoy con el inglés, soy un cero. Está también el Slither. Entonces, aparte del turismo, que sí sería interesante, yo creo, utilizar el Big Data, voy a decir Big Data, creo que la banca también. Yo creo, bueno, no sé, te quería preguntar si existen sectores que no son tan potentes ni tan grandes, pero sí les haría falta ese procesamiento de información para ser rentable y en lugar de ir a ese Big Data, ir al ¿cómo se llama? Al Little Data. Sí. No, realmente, yo con estos conceptos de Big Data también, yo tengo una palabra, un amigo y compañero, Félix Herrera, me acuerdo en su momento lo llamaba las telemachacadas, yo la llamo machacada 2.0, porque al final, realmente lo que es que tengo información y esa información tengo que dotarle de valor. Eso es. Decorémoslo con lo que queremos, las palabras son de moda, las series temporales, el análisis matemático se lleva haciendo desde hace un montón de años, hacer una función de mínimos cuadrados para establecer. Aquí hay economistas y estadísticos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente lo que estamos hablando de eso. Entonces, no es una cuestión, se habla de Big Data, más que nada, no es el problema de cómo procesar esos datos, porque los algoritmos, las metodologías para procesarlos están conocidas. Ahora se están introduciendo temas de estos de inteligencia artificial para gestionar ese tipo de variables aleatorias. Pero el problema, cuando hablamos de Big Data, es por dos aspectos. Primero, cómo recopilar esa información, es decir, cómo capturo esa información, dónde tengo la fuente, y por otro lado, cómo lo persisto. Porque muchas veces, el Small Data, con el portátil lo puedes procesar. Es decir, no hace falta. Realmente, si tenemos la información, el implementarla es muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que las herramientas de manipulación estadística estaban alejadas, por ejemplo, de sectores que no tienen la capacidad como tiene, por ejemplo, lo digo francamente, un Morgan Stanley, un Santander. La gente tenemos paisanos trabajando ahí en Nueva York, Fermín Reich, algunos de Felipe, otro alumno de la Universidad de Laguna, se acaba de ir para allá a trabajar con Morgan Stanley también en análisis de series temporales. Es decir, que eso es muy sencillo de poner en práctica, simplemente es tener los datos. Y muchas veces, aunque por ejemplo que había hecho una inversión importante en un superordenador, pero algunas series temporales se procesa con el portátil que tiene en casa. Así que tampoco hace falta tantas inversiones, sino saber qué es lo que quieres obtener realmente. Bueno, pues yo creo que ya va siendo hora, son las 9, y solo agradecerles una vez más y decirles que la próxima será, me parece, el día 16, ¿no? ¿Me parece, no? Sí. El día 16 ya es la coordinadora y el título será La economía del conocimiento, me parece, ¿no? Bueno.
¿sí? Es un catedrático de la Carlos III, canario, pero catedrático de la Carlos III, profesor ahora, ha sido profesor de la London School, ahora es profesor de Harvard, y yo creo que va a ser algo, bueno, interesante, ¿no? Por lo menos siempre los que salen fuera vienen con aire fresco y a ver qué nos cuentan. Y nada, emplazarles, agradecerles nuevamente la presencia y emplazarles para el próximo jueves 16, que aquí estaremos para recibirles y para seguir en este tema. Solo una cuestión con la que yo quería terminar, una reflexión y a la que me quiero sumar a las palabras de don Antonio Esteves, y es que yo creo que ahora mismo la generación de empleo que planteaba el Señor, ¿quién tiene que crear empleo? Yo me sumo, yo creo que somos todos. Y esta casa. Dice, bueno, y esta casa es una entidad del voluntariado, ¿por qué? Porque algo que debemos hacer, y esto lo enlazo con otra idea, si alguna reflexión debemos sacar al final de este ciclo, yo creo que es algo que casi ya lo sabemos siempre, que son lo que llamamos los enlaces, es decir, enlazar el conocimiento de un sector con lo que aporta otro sector. Los links, los famosos links, los enlaces sería la traducción, me parece, ¿no? Yo creo que eso va a ser una de las claves. Cuantos más enlaces, cuanto más conexiones entre sectores, cuanto más cooperación tengamos, más productivos seremos y más eficaces seremos. Yo quería solo terminar con esta reflexión e insisto, agradecerle, por supuesto, a don Antonio Esteves esta, para mí, brillante apertura de este curso, o de esta reflexión del futuro empleo. Muchas gracias.